Ahora sí, vamos a ver qué yo le voy a agregar a los elementos que están por dentro. Igual, yo tengo por acá unos datos que son primeros datos de ingreso, ¿correcto? Me dice acá que yo debo cumplir ciertas condiciones. Entonces yo tengo por acá que colocar datos. En este caso, los que están de color amarillo ya están formulados. Van a ser resultados. ¿Pero de qué modelo primero? De un modelo ideal. El modelo ideal va a estar siempre en función de que el tanque tenga una constante variable con respecto a su diámetro con su altura. Entonces, como le expliqué más o menos en la primera clase, el tanque ideal va a funcionar con que solamente usted coloque una hélice y esta hélice de acá le puede hacer el movimiento y haga la mezcla hasta la parte superior que tiene que ver con la altura de diseño del tirante de agua o del espejo de agua, como usted lo quiera llamar. Entonces, con una hélice agarro mi tanque de cualquier tamaño que tenga que cumplir la condición y el elemento va a funcionar y va a tratar de homogenizar de la mejor forma. ¿Correcto? Pero también que es más del 80% de ejemplos que tenemos en la industria, vamos a encontrar el no ideal. Así como hay un tanque ideal, va a haber un tanque no ideal. ¿Correcto? En el tanque no ideal va a pasar lo contrario. En el tanque no ideal, probablemente la hélice no llegue a cumplir el movimiento total que yo requiera en el líquido. De repente me quedo solamente en movimiento hasta por aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué condición muestrar? En colocarle probablemente otro elemento de rotación en el mismo eje para hacer que la mezcla llegue hasta el espejo de agua. Cuando yo haga este tipo de elementos, probablemente el diámetro del recipiente no tenga ninguna relación con la altura del recipiente. Son dos cosas que pueden ser muy parecidas, pero a su vez son muy distintas. ¿Correcto? Vamos a empezar con el tanque ideal. En el tanque ideal, yo voy a requerir el diámetro del recipiente. ¿Correcto? Entonces, el diámetro del recipiente me va a arrojar a mí valores preestablecidos. Estos valores de aquí, por ejemplo, que yo encuentre aquí, volverían al recálculo del tanque que hemos hecho en estos dos primeros días. ¿Correcto? Porque acá ya más o menos, ahora sí me va a definir mis tamaños reales del recipiente. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando con un diámetro del mismo último ejemplo que tenemos, correcto, de 3250. Si yo hiciera un recipiente de mezcla de 3250, correcto, me piden metros, voy a colocar aquí el dato en metros, correcto, el dato en metros, voy a obtener algunos resultados, como por ejemplo, me va a decir el tanque tendría, ahora me interesa a mí solamente la altura de trabajo, ¿correcto? Voy a tener una altura que será de 3.25, ¿correcto? De 3.25, para que ustedes me puedan entender. Me va a decir que la hélice debería tener como mínimo un diámetro de 1.083, como mínimo. Me dice también que el valor de E, que es la altura que va a tener la hélice con respecto al fondo del recipiente, va a tener una altura igual de 1.083. Y el valor de J, que simplemente es el bafle o defector, me va a decir que para yo hacer una mezcla, se puede decir que correcta, debe tener al menos un ancho de 27 centímetros o 271 milímetros. Ya estoy obteniendo datos para los elementos que voy a colocar en el recipiente. ¿Correcto? Voy a colocar en el recipiente. Ya sé qué tamaño debería ser como mínimo mi hélice.
Ya sé a qué altura debo colocar mi hélice con respecto del fondo. ¿Correcto? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso la fórmula? Porque la fórmula se encarga de que esta parte de aquí no puede fallar. Yo no puedo fallar en esta parte de aquí. Salvo que tenga otra consideración de diseño, de repente es un tanque de decantador, ¿no? O de repente es un tanque que va a tener algún tipo de sedimentación cuando esté mezclando, ¿correcto? Que son cosas muy distintas. Entonces yo debo saber que cuando arranque mi motor, el giro de esta hélice, esta parte de aquí está garantizada que se va a mezclar. Lo que pase para arriba, lo puedo ayudar o lo puedo corregir, pero lo que pase por abajo, prácticamente ya no lo podré corregir. ¿Correcto? Entonces, estos datos de aquí van a pasar a la siguiente fórmula, que es donde yo quiero encontrar la potencia del motor. Ingeniero, Dígame. una consulta. Bueno, dos. Primero es respecto a la altura de la paleta, que es 1/3, en este caso, del diámetro total. Respecto a qué parte de la paleta, de la hélice, es que se toma esa dimensión, o sea, la parte más baja, al centro, A la parte más baja. a la parte más baja, ¿está bien? Sí. Y la otra consulta es de esa relación de modelo ideal de H sobre DT igual a 1. ¿Ese H a qué se está refiriendo? ¿Al volumen neto? Porque yo recuerdo también hay un volumen que es un volumen de seguridad, un No, overflow, ya, en este caso no. En este caso es su volumen neto de trabajo. ¿Hasta dónde se quiere que mezclen el tanque? sin considerar ¿Correcto? el volumen de seguridad. Así es. Hagan de cuenta que en los ejemplos anteriores nosotros decíamos que esto de acá era teóricamente la primera parte, el 80% del recipiente, ¿cierto? ¿Correcto? Hasta aquí, el 80%. Por ahora, esta partida de acá me queda para que cuando el tanque o el elemento gire, el agua no se me salga. ¿Correcto? Por ahora que este espacio así. ¿Correcto? A eso se refiere el valor de H. ¿Correcto? Si usted tiene un tanque que está separado por niveles, considere hasta el nivel más alto. De repente usted tiene nivel de drenaje, tiene nivel de espejo de agua, de repente tiene nivel de valor mínimo, le considera usted hasta la máxima de trabajo. ¿Correcto? Entonces, vamos a pasar a la potencia. En la potencia vamos a encontrar, no se asusten, no se asusten, no es nada complicado. Vamos a encontrar algunas partes que eso sí, yo no se los puedo dar. Estos datos de aquí, que están de amarillo, van a ser datos de campo o de alguna condición de una mezcla previa que se tenga que realizar. ¿Qué significa? Que yo voy a obtener la viscosidad de los elementos que voy a mezclar. Si yo mezclo, por ejemplo, agua con un polímero, la mezcla de los dos, voy a obtener una viscosidad. Y la viscosidad me va a dar a mí una densidad, ¿correcto? La densidad, en este caso, va a ser de repente el elemento que me ponga más problemas para que gire el motor. No se olviden, yo no voy a batir agua, yo voy a batir algún elemento de repente más pesado o de repente menos pesado. Si es menos pesado que el agua, no hay problema. Pero si voy a mover un elemento que es bastante pesado, pues este elemento me va a poner a mí una resistencia al motor. Entonces yo tengo que romper esa resistencia encontrando un motor con una caja reductora. ¿Correcto? Entonces estos datos de aquí hay que conocerlos. ¿Correcto? Son datos de campo. Entonces, yo requiero colocar acá solamente algunos valores que voy a tener de la parte del tanque ideal. ¿Correcto? Colocar acá el diámetro de aspas y verificar con la viscosidad y la densidad de la mezcla de los líquidos para obtener los RPM que yo creo que voy a obtener la mezcla correcta. ¿En qué está en función de todo esto? Todo esto está en función de esta bendita palabra que se llama los Reynolds. Todo elemento que haga una mezcla va a estar siempre en función de un Reynolds. El Reynolds va a ser la unidad de medida
para poder yo derrotar y vencer a la mezcla y mi motor no tienda a fallar. Entonces, los Reynolds me van a llevar a mí a tres tipos de, se pueden decir, de fluido. ¿Correcto? Voy a tener un flujo dentro del recipiente, un flujo tranquilo, un flujo bastante calmo, que se va a considerar un flujo laminar. ¿Correcto? Si yo de repente por ahí, haciendo la mezcla con los elementos, la viscosidad y la densidad del elemento del producto, le voy a poner un poquito más de velocidad, un poquito más de fuerza, de repente por ahí voy a tener un elemento transitorio. O de repente por ahí voy a batir un elemento como la licuadora, ¿no? A una cierta velocidad y comienzo a batir y comienzo a batir, probablemente ese líquido se convierta en turbulento. Entonces, esos elementos que yo encuentre, tanto como laminar, transitorio o turbulento, van a estar en función de estas gráficas de aquí. De aquí en adelante, la gráfica va a ser mi aliado para yo poder encontrar los elementos que yo quiero para mi transmisión. Entonces, la norma me dice, señor, usted va a tener 5 o 6 elementos que se puedan usar. Ojo, si ustedes, por ejemplo, tienen una paleta que es distinta, la paleta que es distinta simplemente se acomoda a las paletas que tengo por acá. Cada paleta me va a generar una curva. ¿Correcto? Cada paleta o cada tipo de paleta me va a generar una curva. ¿Qué significa? Si yo le pongo una paleta muy recta a vencer el agua, hagan de cuenta ustedes, ¿no? Ponen su mano en una tina y comienzan a mover el agua en forma perpendicular su mano con el agua, pues van a tener una fuerza que cumplir, ¿no es cierto? Pero si ustedes a su mano, cuando mueven el agua en la tina, la comienzan a inclinar, pues el agua o la mano pasará mucho más rápido. Entonces, la resistencia será menor. Entonces, lo que yo quiero aquí es eso, ver qué tipo de paleta le coloco, me va a generar una resistencia para poder calcular mi transmisión. Entonces, cada curva, cada paleta tiene una determinada resistencia en el líquido según la viscosidad que voy a desarrollar en el recipiente. Si ustedes, por ejemplo, tienen una paleta tipo ancla que es bastante usada, pues mira, pero la paleta tipo ancla no está aquí. Ah, probablemente la tipo ancla yo la coloqué con la curva 1, porque es recta. Ah, no, yo uso una paleta tipo hélice de barco. Ah, bueno, eso será pues de repente la curva 5 o la curva 4. ¿Correcto? Sí. Me voy adecuando a cuál de las curvas tengo que desarrollar para que mi transmisión no tienda a fallar. ¿Correcto? Pues voy a achicarlo un poquito por acá. Yo tengo acá las curvas. ¿Cómo funciona la fórmula? Muy fácil y muy sencillo. Si el elemento, cuando yo coloque acá sus valores, cuando yo coloco acá los valores, me sale por la cantidad de Reynolds, me sale laminar o turbulento, yo me salto el paso número 2. El paso número 2 es encontrar las tablas. ¿Correcto? Sí, eso va a pasar solamente cuando acá yo obtenga laminar o turbulento. Entonces, el paso número 2 me salto, no le hago caso. Voy a encontrar por aquí las fórmulas que voy a aplicar según los flujos. ¿Correcto? Según los flujos. Entonces, voy a tener valores. Esta parte de la tabla ya está preestablecida para que se vayan adaptando según lo que yo quiero. ¿Correcto? Voy a obtener acá tipos. ¿Correcto? Tipos de las curvas. Según la paleta que voy a usar, acá voy a encontrar un tipo de curva. ¿Correcto? Entonces, según la que use, la seleccionaré y me va a ir arrojando valores hasta encontrar la potencia que yo requiero, ¿correcto? Con el torque que yo requiero para seleccionar ¿qué? Mi motorreductor. Yo debo seleccionar mi motorreductor. Les vuelvo a repetir. Solamente las gráficas van a funcionar cuando aquí estemos en flujo transitorio. Si no es transitorio, me voy a saltar y me voy a pasar directamente al paso número 3. Ya le voy explicando qué significan las eficiencias y qué tipo de elementos vamos a usar según el factor de servicio que tengamos para la transmisión. ¿Correcto? Entonces,
para empezar a hacer el ejemplo, yo voy a colocar primero aquí el diámetro de aspas que obtení en el tanque ideal. ¿Correcto? Me dice que mi DA va a ser 1.083. Voy a colocar en milímetros 1083. ¿Correcto? 1083. Y me piden, por ejemplo, una viscosidad. Vamos a suponer que yo voy a mezclar un elemento que tenga un valor de 0.075 pascales por segundo y que tenga una densidad de repente de unos 1500 kilogramos por metro cúbico. ¿Correcto? Yo obtengo un valor por ahora, suponiendo que eso acá lo voy a mover solamente a 20 RPM. ¿Correcto? Yo lo voy a mover el elemento a 20 RPM. Tengo el diámetro de las aspas, la densidad, ojo, la densidad va a ser, les vuelvo a repetir, lo que yo obtenga en el recipiente. ¿Correcto? La mezcla que yo tenga cuando voy activando el recipiente. Y la densidad va a ser igual, ¿no? El producto final que tenga yo dentro del recipiente haciendo la mezcla. ¿Qué me dice? Si yo pongo a 20 RPM, correcto, voy a tener una cantidad de Reynolds de 7819. Entonces, mi flujo, ¿qué va a ser? Va a ser transitorio. ¿Correcto? Entonces, yo para este elemento puedo usar cualquiera de las 6 curvas que quiero. ¿Correcto? Según mi necesidad, ¿correcto? Voy a usar una de las 6 curvas que yo quiero. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo decir, no, oye, la primera vamos haciéndola de repente con la curva, ¿correcto? Con la curva número 2. Entonces, yo vengo por acá y más o menos oriento, ¿no? Allá, mi paleta tiene la curva número 2. Esta gráfica que está acá es la misma, sino que acá está más ampliada. ¿Correcto? Estas gráficas dos son iguales. Mejor dicho, las tres son iguales, sino que la primera está más ampliada con los valores. ¿Correcto? Voy a agrandarlo un poquito más para ver a qué se refiere. ¿Correcto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a interpolar. ¿Qué voy a interpolar? El valor que encontré aquí, el Reynolds. ¿Correcto? Este valor de aquí voy a interpolar. ¿Dónde lo voy a interpolar? En la parte inferior. Tengo acá 7819. ¿Correcto? Entonces, si yo vengo, yo obtengo para un valor transitorio, yo obtengo valores desde 10 hasta 10.000. ¿Correcto? Desde 10 hasta 10.000. Pero me dice que estoy en 7.819. Entonces, más o menos voy a estar ubicado por aquí. ¿Correcto? Más o menos. Si acá tengo 1.000, pues acá tendré 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. ¿Correcto? Más o menos estaré por acá. ¿Correcto? 7.000. Y como me pide 800, de repente estoy un poquito más cerca al 8.000. Líneas más, líneas menos, no me va a afectar en el resultado. ¿Correcto? Más o menos estaría por acá. ¿Correcto? No se olviden, vuelvo a repetir. El valor del Reynolds es el que va en la parte inferior. ¿Correcto? Entonces yo tengo por acá 7.000. Entonces, voy a poner, en este caso, mi flechita que yo lo tengo acá graficada, lo voy a poner más o menos por aquí. Casi pegado al 8.000. ¿Correcto? Entonces, cuando yo ya tengo más o menos ubicado mis Reynolds en la tabla, ¿correcto? Mis Reynolds en la tabla, lo único que voy a hacer es hacer una línea horizontal y ver con la curva número 2. Mi curva número 2 más o menos está por aquí. Correcto, más o menos está por aquí viene casi recto, y se comienza a elevar, llega hasta el número 10. ¿Correcto? Entonces, donde se intersectan la línea vertical con la curva, más o menos le voy a poner la línea horizontal. Sería más o menos por aquí. Correcto, de repente un poquito más abajo, tal vez por ahí. La gráfica de repente está un poquito chueca el escaneo. No importa, no va a variar mucho mi resultado. Correcto. ¿Qué obtengo aquí? Voy a obtener el NP.
Entonces, el NP va a estar en función igual desde punto 1 hasta 10. Entonces, yo tendría acá punto 1, acá tendré 1, ¿correcto? Arriba tendré 10 y bajaré 9, 8, 7, 6, 5, 4. De repente mi valor será 3 o de repente un poquito menos de 3, ¿correcto? Pero acá tengo mi valor. El valor que yo encuentre aquí, el valor que yo encuentre aquí es el que se va a colocar en la parte de abajo para la fórmula. Hacemos de cuenta que yo tengo ahora un valor de 3.0. Pues acá lo pondré aquí, ¿correcto? 3. Y dice acá, solo funciona cuando es transitorio. Nada más que cuando es transitorio. Cuando los flujos son laminar y turbulento, esta parte de aquí la salto, ¿sí? Ya porque hay valores establecidos cuando la lámina, o perdón, cuando el flujo es laminar y es muy turbulento. Entonces, ya obtuve mi NP. Pues, mi primera secuencia es obtener los datos para empezar a encontrar mis Reynolds. Mis Reynolds me definen el tipo de flujo que va en el recipiente. Cuando ya sé qué tipo de flujo voy a encontrar, ya defino mi NP y me dice que mi NP será ahora 3, ¿correcto? Según la curva que estoy obteniendo. Cuando tengo esa parte, si ustedes se dan cuenta, aquí automáticamente está por defecto el Excel, está programado que me sale un valor de NP. Entonces, no lo traten de tocar porque el valor que ustedes colocaron aquí ya aparece aquí. Está en automático. No lo vamos a volver a colocar. Estamos, ya no lo vamos a volver a colocar. ¿Qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar la fórmula de flujo transitorio. Esa es la que va a desarrollar el Excel, ¿correcto? Entonces, para eso, para que empiece a desarrollar la fórmula, ya en el paso número 3, yo debo saber qué tipo de curva voy a usar. Entonces, voy a usar una curva número 2, ¿correcto? Uso una curva número 2 y me salen los primeros valores a escoger, ¿correcto? Más o menos voy a tener una potencia consumida de 248 watts, más o menos un torque mínimo de 27 Nm. Eso se va a corregir en el paso número 6, ¿correcto? Entonces vamos a entrar, ¿correcto? Vamos a entrar a lo que es el paso número 4. Dice aquí, eficiencia del fabricante del motor reductor. Yo les voy a poner los ejemplos con el proveedor de SIU. Si ustedes usan otro tipo de proveedor, ya sea de repente Sumitomo, de repente usan ustedes Sigi, o de repente ustedes usan motores Dodge, ¿no? De repente ustedes usan motores italianos que están poniéndose muy de moda, o de repente tienen motores de la India que también se está poniendo muy de moda en el Perú, ponen sus valores de ellos. Yo le voy a poner más o menos un valor de SIU, porque SIU tiene mucha facilidad en lo que es la parte de diseño de los equipos y la accesibilidad para encontrarlos en el Internet. ¿Correcto? Entonces, la eficiencia del motor, vamos a suponer así, que no hay máquina eficiente, que cualquier cosa puede pasar. De repente, voy a trabajar en una zona que hace mucho frío y de repente el motor, por las cuestiones climáticas, tiende a fallar, me va a dañar. Y de repente, cuando estoy mezclando, me quedo medio camino y la mezcla se me endura, después no lo puedo arrancar. Entonces voy a tratar de ser algo conservador. Pues, la eficiencia se refiere a eso. De repente ustedes van y le preguntan a los proveedores, ¿no? Oye, ¿qué tan eficiente es tu motor? No, mi motor 120% eficiente. Bueno, pues es cuestión teórica. Ustedes traten de poner un valor bastante conservador. Yo les aconsejaría que trabajen entre 60 y 80%, viendo qué tan importante es el líquido que van a mover o qué tan pesado sería, ¿no? Si ustedes, su líquido es bastante importante, de repente acá le pongan 60%. Si es un líquido intermedio, de repente por acá un 70%. Y si es un líquido básico que se va a mezclar rápido, no pasa nada, cualquier cosa que pase, cae la tensión, se para la planta, vuelvo a arrancar, no pasa nada, de repente pónganle aquí un valor de 80%. Pero no traten de ser muy confiados en ese valor.
Hagamos de cuenta que este primer dato va a ser 70%. ¿Correcto? Si más o menos tengo un valor de 372 que voy a mover. Me dice ahora sí, ¿qué tipo de va a mover? ¿O qué cantidad de horas, perdón? Va a trabajar 8 horas, 16 horas, 24 horas. ¿Cuánto va a trabajar su mezclador? Entonces, habrán mezcladores, de repente que, como le digo, ¿no? Trabajarán en batch, ¿no? La planta produce, acaba de producir y comienza a hacer limpieza de repente, o son del químico, se prepara por horas. Ustedes determinarán cuánto tiempo trabajará el recipiente. En este primer ejemplo, tuvimos que trabaja 16 horas al día. ¿Correcto? Entonces, si yo trabajo 16 horas al día, yo más o menos voy a querer un factor de servicio de 1.4. Este factor de servicio de 1.4 ya va a ser elemento que voy a encontrar aquí en la tabla. En esta tabla que le voy a mostrar más adelante. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice lo siguiente. La potencia que yo requiero para mover un caudal de este tipo, correcto, un caudal de este tipo, de esta densidad, yo requiero al menos 0.52 kilowatts o un torque máximo de 37.94 Newton metro. Si yo llego hasta acá, de repente, de nada me sirve si es que no les explico cómo encuentro yo el motor o el motor reductor. Porque esa es la idea, ¿no es cierto? Seleccionar un motor. Pero ya tengo los parámetros finales para poder encontrar el elemento a usar que fuera correctamente. ¿Sí? Antes de la pausa, jóvenes, ¿tienen alguna inquietud? Porque después de la pausa vamos a entrar al internet a descargar el motor que voy a usar. Si está muy Una complicado, consulta. dígame. En el caso que sea necesario doble hélice, ¿cómo sería el cálculo? Se suma, se multiplica por la cantidad de hélices. Eso vamos a hacer un ejemplo de ahí más adelante, para el tanque no es ideal. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran 2 hélices, este valor de acá se multiplica por 2. Ya le explico, ya de aquí le voy a explicar por qué. Cualquiera de los dos elementos. Y si tuviera 3 hélices, igual, lo multiplicamos por 3. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. El tema de los RPMs, ¿cómo lo sacamos? Más que nada por el tema de la densidad del producto. No, este dato de aquí debe ser de campo. Normalmente usted debe conocer ya a cuánto va a batir para saber encontrar el movimiento correcto de su densidad. Es un dato de campo. ¿Correcto? Entiendo. Sí. Usted le puede, y ojo, de repente usted, porque eso también pasa mucho. Bueno, depende del cliente, ¿no? Cuando el cliente quiere probar, yo le puedo decir, si no saben cuál es la mezcla correcta, yo le puedo poner un RPM que ellos manejen aproximadamente y con un valor de frecuencia le puedo subir o le puedo bajar el rango, ¿no? Más RPM, menos RPM. Pero este dato siempre tiene que ser de campo. Siempre, siempre. ¿Correcto? Este está en mi perfil de LinkedIn. ¿Sí? Este es el que mostré al inicio de las clases, sino que acá estaba vacío. ¿Sí? Si gustan, ahí lo pueden escuchar. Mi voz para que me crean que soy yo el que está revisando. Este es el que mostré al inicio de las clases, el día jueves, si no me equivoco. Pero acá está vacío. Acá estábamos que le hacíamos una prueba al motor. Por ejemplo, este mezclador tiene 3 tipos de paletas, o sea, 3 paletas en línea. ¿Correcto? Es más o menos de 3,5 metros de diámetro y tenía aproximadamente algo de 5 metros de alto. ¿No? Mezcla un líquido, un agua con un polímero gelatinoso que es para combatir a la suciedad que genera el pescado dentro de la industria, ¿no? Entonces acá más o menos se puede ver el motor
bastante grande que se usa para mover este tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, las tres paletas que tienen están en relación con la curva, más o menos con la curva 5, ¿no? Se desarrolla más o menos con esa curva para poder encontrar el motorreductor que tengo acá, ¿correcto? Y todo esto de acá, yo lo tengo ya en funcionamiento, aquí, ¿no? Si no me equivoco, es este de acá, ¿no? Ya aquí funciona ya, ¿no? Como hace el batido, la última paleta como queda libre, en este caso los baffles no estaban en posición vertical, sino estaban en posición horizontal. ¿Por qué? Porque ya habían hecho varias pruebas y habían encontrado ya el dato exacto. Cuando ya se hace varias pruebas y se encuentran los valores exactos, es mucho más fácil el cálculo, ¿no? Por ejemplo, cómo se mueve el elemento, eso es lo que tenemos que descubrir nosotros en el curso, ¿no? Todas esas condiciones. ¿Correcto? Entonces, yo lo que quiero ahora es terminar y encontrar el motor. Entonces, para encontrar el motor, ¿sí? Para encontrar el motor, yo quiero saber más o menos aquí qué tengo según lo que me proporciona, en este caso, mi proveedor. Yo voy a abrir aquí en la página que tengo acá, le dejo una ruta de acceso, la voy a activar y me va a llevar a una página, en este caso, como le decía, de SIU. ¿Correcto? En esta página de aquí, yo voy a determinar el motor. Vamos a ver si me permite entrar, porque a veces la craquean y no dejan, pero vamos a hacer el intento de que si podemos entrar a esta página aquí. Voy a achicarlo un poquito más. Listo. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar mi motor o mi motor reductor? Primero, en esta hoja de acá de diseño, yo debo encontrar el tipo. ¿Qué tipo de motor quiero encontrar? El que yo les mostré hace un ratito en el video es un tipo R, que normalmente es lo que usamos, un tipo R, ¿correcto? La caja reductora. ¿Estamos? ¿Qué tipo de motor? Tenemos, según la corriente, varios tipos, ¿no? El monofásico, el trifásico, el DRS, el DRJL, SPM, que tienen orientaciones distintas. En este caso, nosotros usamos siempre un DRAC. Para el uso del país, los hertz. Normalmente nosotros, como país, estamos siempre trabajando en 60. Por ejemplo, Ecuador, si no me equivoco, trabaja en 50. Y si no me equivoco, también Panamá y México algo están en 50 o 60. Entonces, ustedes deben saber en qué hertz están trabajando. En el caso del Perú, les vuelvo a repetir, 60. Acá viene lo importante. Voy a colocar los datos que yo acabo de encontrar. La primera casilla es para los kilowatts. La segunda casilla para el par torsor, como ustedes quieran. De preferencia coloque solamente una de las dos, ¿correcto? Entonces voy a buscar los kilowatts. Vuelvo a mi hojita y veo, ¿cuánto era? Era 0.52. Entonces voy a la tabla y le digo que busque el 0.52. ¿Correcto? En kilowatts, la primera opción. Correcto. Después me dice, señor, ¿cuál es su velocidad de salida? Estamos trabajando con los RPM que tengo arriba. Correcto. Tengo 20 RPM. Voy a trabajar con 20 RPM. Correcto. Ya tengo 0.52, que es mi kilowatt, y los 20, que es mi salida del motor, lo que voy a obtener aquí, en este eje de aquí. Correcto. También voy a tener el factor de servicio. El factor de servicio también lo acabo de encontrar en la fórmula. Correcto, que es este de acá. Este valor de acá. Este es el factor de servicio mínimo que requiero para la transmisión. Se lo voy a poner 1.4 acá. ¿Correcto? Después me pide la eficiencia. ¿Correcto?
el Premium, el estándar, el Super Premium. Normalmente acá sí trabajen ustedes con un motor Premium nada más, porque el estándar es muy bajo y el Super Premium es muy costoso. Número de polos, si lo conocen y saben de cuántos polos pueden interactuar, lo colocan. Normalmente trabajamos con 4 polos. Si no, le ponen que busquen todos los polos, ¿no? Y después le dice el tiempo de duración o el factor de duración, el que ustedes quieran. Esto de acá no tiene que ver nada con el cálculo que hemos hecho al inicio del 70-80%. Esto es un poco lo que manda y recomienda, correcto, el fabricante de las cajas reductoras. ¿Correcto? Después me dice con adaptador o no. Vamos a ponerlo ahí. ¿Correcto? Debería aparecer ahí el motor. Si no aparece, vamos a darle por aquí un clic. Cambiamos de cualquier opción y después volvemos a la opción correcta. Aparece una lista de posibles ganadores. Hagamos de cuenta que es la tinca, nos sacamos la lotería y tenemos una posible cantidad de motores que podemos usar. En este caso hay que saber identificar los motores reductores. Cuando la serie es más grande, significa que la serie es más pesada y probablemente sea más costoso. Yo debo encontrar teóricamente todo lo que quiero en esta bendita hoja de aquí. Puedo escoger otra opción, no hay problema. Si algo que tenga aquí no está, uno al fabricante le da los valores y el fabricante le fabrica o le construye un motor a medida. Lo que vamos a obtener aquí son datos, se puede decir así, que son de compra del día. Correcto. Si ustedes compran o encuentran un motor en la primera ocasión, genial. Es un motor que va a ser muy comercial, que de repente lo tienen de un día para otro. Si ustedes por algún motivo encuentran y un valor no está según lo que yo quiero, se le pide al cliente o al fabricante y le hacen uno a medida. Entonces no hay problema. ¿Correcto? Entonces, para eso yo debo escoger mi elemento. ¿Cómo lo escojo? Voy a estar pendiente de estas opciones que tengo por aquí. Por ejemplo, kilowatts, los RPM, el par, correcto, la eficiencia, para que cumpla lo que acabo de calcular. ¿Correcto? Esas opciones que es las que yo tengo que tener siempre presentes, que no me vayan a fallar. De repente por ahí encuentro un motor que quiera una vuelta más, una vuelta menos, pues si es correcto lo vuelvo a recalcular, no hay problema. Si no, voy a tratar de buscar siempre alternativas que tenga, en este caso, la página. Les vuelvo a repetir, acá es algo básico que tiene la página como elementos. Y tiene varios, ¿ah? Usted va a encontrar una infinidad grande de alternativas. Entonces, ¿yo qué requiero primero? Yo requiero que mi elemento esté en punto 52. ¿Correcto? Genial, por acá tengo punto 55 en toda la primera columna. ¿Correcto? Toda la primera columna tiene punto 55. Genial, pero tengo que ver el par. Entonces yo vuelvo acá y le digo, oiga, al menos el par tiene que ser 37.94 o 38. No puede ser menor a este elemento de acá. Entonces vuelvo a la página y trato de que cualquier elemento que tenga punto 55 tenga acá al menos 38. ¿Correcto? Pues vengo por acá, lo aseguro, redondeo a 38. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los pares que tengo acá están por encima de 38. Genial. O sea, yo podría usar cualquier motor si tengo los kilowatts y el newton metro por encima de lo que quiero. Genial. ¿Qué más tengo que buscar acá? Después que ya defino mi par y mis kilowatts, los RPM. Me pide que el motor tenga un promedio de 20 RPM. Por acá tengo 20, por acá tengo 19, por acá tengo 21, 19, 18, 22. En esta primera selección. ¿Correcto? Entonces yo podría escoger de repente los que tengan 20. ¿Qué más debo ver? El factor de servicio, 1.4. Por acá tengo 1.15. De repente este de acá, por más que cumpla con 3 opciones, la última la descarto, no cumple.
tengo acá de 1.25, tampoco cumpliría, ¿correcto? Porque requiero al menos 1.4. ¿Qué más tengo por acá? 1.7, 1.7, 1.6, 1.5. De repente, esos elementos podrían ser los que podría usar. El de 1.6, el de 1.7 o el de 1.5. Entonces, si ustedes se dan cuenta y revisan la página, cambiamos de 47, de la talla 47, a una talla de 57. El motor es un poquito más robusto, ¿correcto? Entonces, ya más o menos tendré algo más o menos al que podría usar. Y si ustedes quieren, pueden seguir buscando, no hay problema. Pueden cambiar a la opción 2, ¿no? Pueden cambiar a la opción 3, 4, hasta que tenga la opción que ustedes quieran encontrar. Si no la encuentran por algún tema, por algún factor, se llama al proveedor y le hacen, les vuelvo a repetir, a su medida. No hay problema. Yo voy a escoger, ¿sí? El que tenga el más apegado acá al factor de servicio 1.4, de repente este que tiene 1.5. Entonces voy a escoger un modelo R57, correcto, de R2. Más o menos ya tengo mi motor, mi motor reductor, correcto. Ustedes lo pueden girar, lo pueden dar vuelta, lo pueden visualizar como ustedes deseen. Eso es lo bonito que tiene este proveedor. Por ejemplo, Sumitomo no tiene una página así, ¿no? Los italianos tampoco tienen una página así, ¿no? Entonces, sería genial que los demás clientes o competencia tengan, porque sería mejor para nosotros, ¿correcto? Entonces, ¿qué debo visualizar ahora? ¿No? ¿Cómo va a trabajar mi elemento? Si nosotros hemos propuesto normalmente que un elemento siempre trabaja en posición vertical, ¿no es cierto? El video que hemos visto, correcto, el motor se encuentra en posición vertical. Entonces yo debo poner la posición del montaje. Profesor, una preguntita, por favor. Dígame. Entré a la web, pero no me deja introducir decimales. Ya probé con punto, con coma y nada. No, o sea, A ver. ¿cómo logró escribir el punto 50? No me deja. Punto 55. Yo le puse con el del numeral del teclado, le puse punto 5. Pero no deja, no. Punto 5, no quiere aceptar el punto. A ver, ahorita llego al ejemplo y voy a regresar, sí, para ver, porque si salgo de repente me va a colgar el internet. ¿Correcto? Entonces, las posiciones que pueden trabajar el motor, puede trabajar según el cubo de montaje. En este caso voy a trabajar en un M4, ¿correcto? En el que tengo acá. Entonces, yo entro por acá y busco su posición de montaje, M4. Se actualiza, se pinta de rojo y más o menos ese va a ser mi posición de montaje, ¿correcto? Entonces, ¿qué viene acá? De repente, elementos bastante importantes. Lo voy a hacer trabajar con algún ángulo pivotante, le ponemos que no, el elemento trabaja totalmente vertical. ¿Qué más quiero? El tipo de patas o el tipo de apoyo. ¿Qué tipo de elemento va a tener de apoyo? El famoso R, o de repente el RF con brida, que sería así, o de repente el RZ con brida en caja reductora, o de repente también con brida y patas. De repente ustedes quieren usar en las dos posiciones, o de repente después lo cambien para otra posición, podrían buscar este motor. O si quieren, con elemento extendido, que de aquí les explico más adelante qué significa esta genialidad que se ha inventado en estos motores. Por ahora, escogemos la segunda opción, una opción clásica, ¿correcto? Después me da la misma página web, me da algunos datos, como por ejemplo los diámetros que quiero en las bridas. Esto es muy importante porque en este caso, eso va a depender, siempre va a depender, por ejemplo, cuando yo haga la conexión aquí, en la torreta. Si hago la conexión en la torreta, debo conocer el diámetro al cual va a estar. Va a depender también de mi acoplamiento que vaya por dentro, mis rodamientos que vayan por dentro. Entonces, es muy importante saber qué tipo de brida le puedo dar, ¿no? Más pequeña, más grande. Claro que todo eso va a estar influido en el precio final del motor. Igual, el diámetro del eje, si lo quieren en milímetros o en pulgadas, correcto. Y continuamos con la siguiente parte. Ya tengo más o menos todo el elemento seleccionado. Me dice que el motor será de 35
de salida por 70 milímetros de largo, el diámetro del eje, ¿correcto? Lo tengo por acá ya establecido, ya todas las condiciones que ellos ofrecen, ¿no? Las garantías, todo lo demás. Y le vamos a dar otra opción siguiente. ¿Correcto? Ya tengo más o menos el motor en esa condición, el motor reductor. ¿Correcto? Acá están todas las especificaciones técnicas del motor. Que tengo el eje salida, los newton, todo tengo acá, ¿no? La cantidad de aceite que va a consumir, todo tengo acá. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente, si gustan, lo vuelven a verificar, lo vuelven a girar aquí con los botoncitos que tienen para que se den cuenta. Lo que me interesa a mí es bajar el elemento, o sea, bajarlo para poder usarlo. ¿Correcto? Entonces voy a dar completar para después que me entreguen los productos en algún tipo de plano. ¿Correcto? Si ustedes ya tienen acá la información, escogen, ¿no? ¿Cómo lo quieren bajar al elemento? ¿Como CAD? ¿Como elemento de repente para llevarlo a otro tipo de dibujo? ¿Correcto? Lo vamos a bajar como tipo CAD. ¿Correcto? Si quieren bajarlo todo, seleccionan todas las opciones que tienen acá ustedes, o si no, también lo baja en una extensión STEP, para bajarlo al Inventor o al SolidWorks. ¿Correcto? Ahí está, como ustedes quieran. Lo pueden bajar en esta extensión y lo llevan al Inventor y lo pueden ver en 3D. O, si gustan, lo pueden bajar aquí, seleccionando todos estos elementos al AutoCAD. Como ustedes quieran. ¿Correcto? Vamos a bajarlo, por ejemplo, acá en el Step. Sino que era para... No era para escoger porque ahora me va a mandar al AutoCAD. ¿Cómo lo soluciono por acá? Acá tengo todos los AutoCAD. Vamos a bajarlo ahora porque a ver si me acepta o no me acepta. Déjenme ver un ratito. Era para aplicar acá para que se vaya directamente. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Tiene que dar en actualizar datos. Aquí, ¿no? Sí. A ver si es correcto. A ver, vamos a ver. Si quiere los archivos AutoCAD, tiene que Ahí darle está. clic al alzado, vista de planta o Ahí está. las opciones que están a la izquierda. Ya. Le va a descargar también archivo CAD. Mire, ya lo tengo descargado acá. Voy a abrir mi Inventor y lo voy a llevar ahí para verlo cómo es el motor realmente. Entonces, cuando nosotros hacemos un dibujo o cuando empezamos a diseñar el recipiente, estos productos son bastante útiles porque nos dan montajes más reales y más exactos, ¿no? Pues, lo bueno es eso, ¿no? Yo puedo encontrar mi elemento sin ningún tipo de problema. ¿Correcto? Entonces, es bonito cuando uno tiene todas las piezas. Ya que, por ejemplo, a menos que usted se vaya a la librería del AutoCAD o en el internet, creo que hay una página, creo que es Bloques CAD, que usted puede bajar el motor, todo, ¿no? Pero si no, en esta página de aquí es bastante fácil para usar. Voy a poner acá. Yo tengo por acá en las descargas, por aquí está. Para buscarlo por aquí. Tengo más o menos por aquí. Poder que no me quite ningún error. Vamos a buscar todos los elementos. Basta. Lo lee, el Inventor lo lee como sólido, como superficie. Vean, ok. Y aparece por ahí su bloque. Correcto. Y ahí está su motor. Su motor a usar, ahí estaría, ¿no? Su motor, su marca. Ustedes lo pueden colocar en sus ensambles, ¿no? Más, como se dice, ¿no? Más exacto no se puede ser. Esa es la meta o esa es la idea de cuando ustedes seleccionen su motor, ¿correcto? Llevar a la conclusión del ensamble. Ustedes lo pueden revisar, si gusta le hacen un plano, lo pueden medir, todo lo que ustedes deseen lo pueden hacer aquí, ¿correcto? Pues ahí está
la condición de encontrar hasta el final el motor. ¿Sí? Si lo pueden bajar en AutoCAD, también no hay problema. Les arroja todas las vistas del AutoCAD. No hay problema. ¿Correcto? Entonces, esa es la idea de poder seleccionar un motor. Llegar hasta el producto final. ¿Correcto? Ahora vamos a tratar de volver a hacer otro ejemplo para ver cómo soluciono este problema del punto que no le sale al compañero. Si a alguien más no le sale el punto, sí, de preferencia, traten de, yo también aquí cometí un error, de repente porque está programada mi máquina así, traten de no abrirlo en esta ventana o en este explorador. Traten de abrirlo acá en el Chrome. En el Chrome es más amigable para trabajar, ¿no? De repente yo cometí un error aquí como se abrió automáticamente, se fue al Microsoft o al Microsoft, ¿no? Traten de abrirlo en el Chrome. ¿Correcto? Voy a cerrar para abrirlo nuevamente. ¿Correcto? Entonces, ahí tengo más o menos mi transmisión. Entonces, volvemos al ejemplo. ¿Correcto? Uno más para que el otro lo traten de hacer ustedes, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo.